Él es Mike Williams. Una mañana de diciembre, concretamente el día de su aniversario, salió a cazar patos al lago Seminole. Horas después, su bote fue encontrado a la deriva, vacío, ni rastro de él. Se inició una búsqueda extensa, pero no dio resultados. Entonces surgió una teoría. Se ahogó y sus restos fueron devorados por caimanes. Cuando Mike no regresó, entonces su esposa, Denise, llamó a Brian. Recuerden, Brian es el mejor amigo de la víctima. Pues bien, él tampoco sabía dónde estaba, así que Denise fue a las autoridades, denunció la desaparición ante la policía y la búsqueda comenzó. Pronto toda la zona de Tallahassee quedó empapelada con afiches como este. Ahí van a ver. Aquí se anuncia la desaparición de Jerry Michael Williams. Pues bien, en medio de la teoría de una desaparición, hubo una persona que se negó a creer en esa posibilidad. ¿Quieren saber quién fue? Cheryl Williams, la mamá de la víctima, de Mike. Ella decía a las autoridades que algo muy oscuro había pasado con su hijo. La policía comenzó a rastrear la zona del lago Seminole. Allí encontraron la camioneta de Mike, una Ford Bronco. Y no solamente eso, también en su interior encontraron algunos objetos personales y el tráiler vacío con el que había transportado su bote. Ahora, esos no fueron los únicos hallazgos de esa tarde. A unos 70 metros aproximadamente, que son como unos 230 pies, y entre la vegetación acuática estaba el bote de Mike con su escolta de cacería en el interior. La noche anterior, la noche después de que él se desapareció, hubo un ventonal y el viento soplaba en diferente dirección. El bote tenía que estar en el otro lado, en el lado de Georgia, no en el lado de la Florida, porque el lago pegaba contra los dos estados. Nosotros lo que decimos en criminología es que hay escenas coherentes y hay escenas incoherentes. Entonces, si hubiera sido, otra vez digo, que se hubiera desaparecido, se baja del bote, también vemos señales de que a lo mejor se cayó al agua, ¿verdad? Digamos que fue un accidente, una marca del zapato, algo, pero no se ve nada. Entonces yo digo que como está tan limpio, sí parece preparado y es bien sospechoso. Aunque Cheryl, la mamá de la víctima de Mike Williams, no aceptaba la desaparición de su hijo, y de hecho no solo eso, realizó muchas protestas con letreros en las esquinas populares de Tallahassee, la primera hipótesis de las autoridades es que Mike habría muerto ahogado. Sin embargo, en este tipo de casos, lo habitual es que el cuerpo aparezca en muy poco tiempo, pero aquí había una ausencia de cuerpo. Así que se consideró la posibilidad de que quizá Mike Williams hubiera sido atacado y devorado por caimanes americanos. Caimanes que son muy abundantes en este lago del norte de la Florida. ¿Y es verdad que comen personas? ¿De qué se alimentan? De verdad, Borja, eso es algo muy raro. Casi nunca pasa. Los seres humanos no somos presa natural para el caimán americano. De vez en cuando se puede pasar, pero es muy raro. Los reptiles son de sangre fría, entonces depende en su ambiente natural para calentarse y si no tiene temperaturas calientes no van a poder buscar su presa. Claro, en este caso, la hipótesis que barajó las autoridades en un momento es que Mike lo había comido un caimán americano. ¿Tú te habrías creído esa versión siendo tan experto? No creo que es posible, no ¿Por qué? creo. Durante el invierno es casi imposible que los caimanes americanos buscan presa. O sea, ellos están como dormidos o refugiándose. Sí, se enfocan en calentarse, entonces Claro. a veces se van, se esconden en el fango o se suben y se salen en el sol. Porque claro, vamos a suponer que se lo ha comido un caimán. Realmente, claro, si no aparece absolutamente nada, es decir, también los caimanes se habrían tragado las botas, el chaleco, la chaqueta, ¿comerían eso? Sí lo comerían, pero para un caimán americano que se puede comer a un humano adulto, tiene que ser como 25 pies. Bueno, pues es una buena explicación. Entonces, después de lo que acabas de decir, Mike, queda clarísimo que la hipótesis de que el cuerpo de Mike no apareció porque se lo comió un caimán americano, entonces ya queda totalmente descartado, ¿no? No es posible. Los detectives descubrieron algo importantísimo, ya verá. Brian, el mejor amigo de Mike, sostenía una relación extramarital. Y ustedes se preguntarán, ¿con quién?
pues se van a quedar helados. Con Denise, la esposa de su mejor amigo. Así que con este dato vuelvo de nuevo a la mesa, que este dato que he dado es pues bien revelador. Por eso me gustaría preguntarte, Rosa, si es frecuente que en este tipo de triángulos amorosos se terminen después en actos violentos, incluso en trágicos desenlaces, ¿no? Sí, sí pueden terminar en tragedia. No todos, pero sí hay casos que terminan en tragedias. Y te voy a decir por qué. Normalmente cuando hay una relación que involucra a 3 personas, hay emociones fuertes, celos y humillación. En esta relación específicamente también hay otra capa, que ellos dos eran los mejores amigos. Entonces también va a haber esa emoción de traición. Entonces cualquiera de estas emociones o la combinación de estas emociones cuando se desborda puede llegar a un comportamiento impulsivo que termina en un acto violento. Ustedes en casa me dicen mucha frialdad para mostrarse como una esposa súper dolida y al mismo tiempo supuestamente mantener una relación extramarital con el mejor amigo de tu marido. Mira, no es frialdad, es la forma, más bien es como qué tipo de personalidad tiene. Y aquí puede haber muchas razones, un motivo emocional, que hay una vinculación, se enamoraron, también financiero. Y te quiero traer acá a la mesa un concepto, se llama el fenómeno psicótico compartido. Es un trastorno y es de la parte de la psiquiatría. Es cuando 2 personas comparten un trastorno, alucinaciones o ideales muy fuera de lo común, lo comparten por su historia. Entonces hace una vinculación y se la creen. Y los dos a la vez. Y los dos a la vez. Wow, es impresionante. Meses antes de que Mike desapareciera, Brian le había vendido un seguro de vida por un valor de $1 millón. Y evidentemente, Denise, la viuda, quería cobrar el seguro. ¿Pero qué creen? Sin cuerpo no había muerte legal y sin muerte legal no había dinero. Esta era una de las razones por las que la madre de Mike no aceptaba las diversas teorías que le habían planteado hasta ese momento. No confiaba ni en Brian ni mucho menos en Denise. Pues bien, volviendo a la investigación, 6 meses después de la desaparición se encontró un hallazgo bastante inquietante. Miren, unos pescadores descubrieron en el lago Seminole un overol de pesca y una chamarra de camuflaje igual que las que usaba Mike. Y en un bolsillo de la chamarra, miren nada más. Esto es lo que se encontró. Lo voy a mostrar para que ustedes lo vean clarito en casa. La licencia de cazar de Mike Williams, que llevaba una estampilla, un sticker muy similar a esta que hemos recreado. Carlos, ¿qué condiciones deben cumplirse para que una persona sea declarada muerta, pero si no se encuentra nunca el cuerpo? Bueno, aquí este caso sucedió en la Florida y normalmente en la Florida uno tiene que esperar 5 años si alguien está desaparecido para una corte declararlo muerto. Pero aquí tenemos una mujer joven que es madre soltera ahora, tratando de criar a su hijo sin su papá. Y ella dijo, yo no puedo esperar 5 años. Y contrató a un abogado para demandar al seguro y presentar esta evidencia que había salido a los 6 meses de que, como prueba de que él estaba muerto. Y un juez en Tallahassee decidió que sí, que con esta prueba no estaba de acuerdo con Manny, decidió que sí, esto era prueba de que Michael estaba muerto. Wow, es impresionante eso, ¿no? Y en casos de desapariciones ligadas como a fraudes de seguros, Rosa, a nivel criminológico, ¿qué tipo de patrones se repiten? Aquí en inglés hay una frase que se dice follow the money, Claro, sigue el dinero, ¿no? ¿Verdad? Sí. Entonces, en este tipo de fraude, o digamos que es un fraude, se sospecha principalmente a los beneficiarios. Entonces, aquí la beneficiaria sabemos que es Denise. Entonces, lo que es importante destacar, no quiere decir que se te muera un ser querido, automáticamente que te conviertes en una sospechosa o sospechoso. Pero aquí hay otras banderas rojas, que el seguro se compró apenas unos meses antes. Esa es una bandera roja para sospechar de la esposa. Otras banderas rojas que se ven en este caso también puede ser que suben el monto apenas antes del asesinato o de la muerte. Después de haber cobrado los seguros estimados en casi $2 millones, Denise y Brian continuaron casados hasta el año 2012. Aproximadamente 7 años duró. Denise después solicitó varias veces el divorcio y es que dijo que la relación se había deteriorado mucho, hasta que en el año 2016, una mañana de agosto, Brian secuestró a Denise
en mano. Denise consiguió liberarse prometiéndole que iba a regresar a su lado, pero ¿qué creen? Ella no cumplió su promesa. Al revés, se fue a la policía y lo denunció. Los detectives que seguían investigando el caso de Mike intentaron aprovechar la oportunidad para que Denise delatara a Brian y contara qué pasó realmente con Mike. Brian Winchester aceptó su culpabilidad por secuestro e intentar matar a Denise, pero un día después de la condena, la policía hizo un anuncio impactante. Después de 17 años, habían encontrado el cuerpo de Mike Williams enterrado a 60 millas del lago Seminole. Y es que Brian había confesado haber matado a su mejor amigo a cambio de no ser acusado de homicidio. Estas fueron las condenas del caso. Brian Winchester fue condenado a 20 años de prisión por el secuestro de Denise y cumple su castigo en el Madison Correctional Institution en Madison, Florida. No fue condenado por el asesinato de su amigo Mike Williams por su cooperación a cambio de inmunidad. Siguiente condenada, Denise Williams apeló una condena por homicidio de primer grado y fue resentenciada a 30 años de cárcel por conspiración para cometer asesinato. Hoy en día cumple su condena en Ocala, en el Florida's Women's Reception Center. Pues bien, Cheryl Williams, la madre de Mike, nunca creyó la versión oficial y luchó sin descanso hasta que la verdad salió a la luz. Este caso nos enseña que el amor y el instinto de una madre pueden ser más fuertes que cualquier mentira y más persistentes que una investigación policial.